Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Psicoterapia y Bienestar. El día de hoy es 9 de junio del año 2021 y el día de hoy quiero grabar un video acerca de el trastorno obsesivo compulsivo. Quiero explicar brevemente qué es, en qué consiste y cuál es el tratamiento. Voy a apoyarme del DSM-5, de los criterios del DSM-5, para hablarte acerca del trastorno. Voy a leer algunos criterios y también te voy a ir explicando acerca de los mismos. Y bueno, aquí estoy. Vamos a empezar. Trastorno obsesivo compulsivo. Empezamos en el apartado A. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Y nos dice lo siguiente: las obsesiones se definen por pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. ¿Qué nos está diciendo? El primer punto es que la persona que está diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo, una de las características es que va a tener pensamientos recurrentes, imágenes, ¿sí?, o impulsos que no están bajo su control, ¿ok? Son pensamientos, son obsesiones que no están bajo su control, que la persona preferiría no tenerlas. Sin embargo, en diferentes momentos del día, esos pensamientos, esas imágenes, esos impulsos aparecen, ¿ok? Y cuando esos pensamientos aparecen o esas imágenes aparecen, la persona experimenta un nivel de ansiedad intenso. Es lo que nos está diciendo el primer criterio. Vamos con el punto 2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto, es decir, realizando una compulsión. Más adelante explico a qué se refiere este punto. Ahora nos define qué son las compulsiones. Las compulsiones se definen por comportamientos, por ejemplo, lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas, o actos mentales, rezar, contar, repetir palabras en silencio, repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión de acuerdo con reglas que se ha de aplicar de manera rígida, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? En el primer punto nos está diciendo que la persona va a tener pensamientos, imágenes o impulsos que son intrusivos, que no quiere tener, que no controla y que aparecen en diferentes momentos del día y en diferentes circunstancias, y que cuando esto aparece, la persona experimenta un nivel de ansiedad o alguna otra emoción dependiendo de su historial de aprendizaje y condicionamiento. ¿Sí? Es lo que sucede. Entonces, por un lado, la obsesión lo que va a hacer es incrementar la emoción, ya sea ansiedad, sea miedo o dependiendo de la historia de la persona. Y hay algo que se llama compulsión, que es un comportamiento repetitivo, que el objetivo de este comportamiento es disminuir la ansiedad que la obsesión generó, ¿ok? Y en esos comportamientos es a lo que nosotros le llamamos como rituales. Los rituales, las compulsiones, significa realizar una conducta un determinado número de veces para reducir mi ansiedad o para prevenir que algo malo pudiera llegar a pasar. Por ejemplo, un ejemplo de una compulsión podría ser esto. O podría ser ¿sí? Realmente es un comportamiento que la persona va a realizar de acuerdo a su historial de aprendizaje para disminuir la ansiedad que le generó la obsesión inicial o para prevenir algún evento que considera que pudiera suceder si no realiza la compulsión. El punto 2 nos dice lo siguiente: el objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar.
o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, existen compulsiones o rituales que son motores, que son observables, como el que te acabo de mostrar, pero también existen algo que le llamamos rituales cognitivos, que es algo que no vas a poder ver, pero las personas pueden generar rituales cognitivos, pueden estar empezando a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 internamente, pueden rezar internamente, ¿sí? Y es un ritual cognitivo. ¿Cómo podemos distinguir un ritual cognitivo de una obsesión? Bueno, cuando las personas tienen obsesiones, lo que va a suceder es que la ansiedad va a aumentar o el temor va a aumentar. Y cuando la persona hace el ritual cognitivo, se empieza a pensar en algo específicamente, empieza a contar, empieza a rezar, cuando está haciendo el ritual cognitivo, la ansiedad empieza a disminuir. Entonces es una forma de identificar: las obsesiones van a aumentar la ansiedad y el ritual cognitivo van a disminuir la ansiedad, ¿ok? Y bueno, las compulsiones que son observables, puede ser esto, puedo levantarme y sentarme varias veces, puedo hincarme, puedo hacer algo con este candado. Todo va a depender del historial de aprendizaje de la persona y de lo que cree que va a pasar. Entonces ya tenemos dos cosas. Entonces el trastorno obsesivo compulsivo está formado por un lado por obsesiones, que pueden ser pensamientos, imágenes o impulsos, que cuando la persona lo tiene, lo experimenta, mejor dicho, aumenta su nivel de ansiedad. Y por otro lado están las compulsiones, que lo que va a hacer es que al hacer la compulsión, esa ansiedad va a disminuir, o ese ritual cognitivo va a hacer que la ansiedad disminuya, y eso va a hacer que el comportamiento se mantenga. Así es como está funcionando por el momento en la explicación del trastorno. Después nos comenta lo siguiente: las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo. Por ejemplo, ocupan más de 1 hora diaria o causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Esta es la parte más importante para nosotros, los psicólogos, y para las psicólogas y los psicoterapeutas. Esta es la parte más importante. Más allá de la sintomatología que pueda experimentar, es que una persona que experimenta obsesiones, ¿sí?, constantemente, es probable que identifique cuáles son los lugares, cuáles son los objetos, cuáles son los estímulos, cuáles son las situaciones externas que hacen, ¿sí?, que la obsesión aparezca, y asimismo la compulsión. Entonces, cuando la persona ya se dio cuenta, por ejemplo, que en la escuela aparecen más las obsesiones, que en el trabajo aparecen más las obsesiones, que cuando voy al cine o en la presencia de determinadas situaciones o lugares, es cuando aparecen las obsesiones, entonces es muy probable que la persona empiece a evitar ese tipo de situaciones, que la persona ya no quiere ir a la escuela, que ya no quiere ir a trabajar, que ya no quiere ir al cine, que ya no quiera estar con determinadas personas, que ya no quiera pasar por determinadas calles, porque lo que está haciendo es evitar esos lugares para evitar experimentar, para evitar tener la obsesión, y al evitar tener la obsesión, evitar sentir esa ansiedad o ese miedo, ¿sí?, y al mismo tiempo evitar la compulsión. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que genera bastante deterioro en lo social, porque la persona deja de hacer sus actividades habituales, deja de hacer las cosas que son importantes para evitar esos lugares donde es posible que aparezcan las obsesiones, o también puede ser que sí se exponga, que sí vaya a las actividades que tenga que hacer, pero toma mucho tiempo de su día. Por ejemplo, alguien que se levanta para ir a trabajar, que se levanta para ir a la escuela, puede tardarse mucho tiempo bañando, puede tardarse mucho tiempo cepillándose los dientes, lavándose las manos, comprobando si cerró la puerta de una manera adecuada o no lo hizo, arreglando su mochila, arreglando sus libros, prendiendo y apagando la televisión,
secándose, limpiándose. Realmente hay una infinidad de comportamientos que se pudieran realizar dependiendo de cada persona, pero entonces en esencia son estas dos cosas. Una es que la persona va a dejar de hacer las cosas que amaba, dejar de asistir a eso que es importante para la persona, o puede ser que siga tratando de hacer su vida de la mejor manera posible, pero que toma mucho tiempo. Las compulsiones que la persona hace le toman mucho tiempo para hacerlas, entonces eso le puede generar dificultades, llegar tarde a la escuela, llegar tarde al trabajo, tardan mucho tiempo en hacer alguna tarea o alguna actividad laboral, porque quieren que salga de la mejor manera posible, porque algo no está alineado, porque no es como les gustaría que fuera, ¿sí? Entonces genera ese deterioro el TOC. Evitar los lugares o tardar mucho tiempo haciendo las compulsiones, o escapar de eso haciendo las compulsiones, y eso genera bastantes dificultades. Las personas empiezan a perder las cosas que son importantes en su vida, dejan de hacer actividades que son importantes, y eso pudiera conllevar a otro tipo de situaciones, pudiera generar un problema de adicciones, pudiera generar algún problema con las emociones, con el estado de ánimo, con el abuso de sustancias. No siempre sucede, pero si pasas mucho tiempo aislado, si ya no estás en contacto con las cosas que amas, o si te toma demasiado tiempo, pues puede haber diferente tipo de consecuencias. Entonces este es el punto más importante, el deterioro que puede causar el trastorno obsesivo compulsivo. Siguiente punto C. Los síntomas obsesivos compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo una droga, un medicamento u otra afección médica. Entonces, de ahí la importancia de hacer la entrevista de la mejor manera posible. El punto D dice: la alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, trastorno de ansiedad generalizada, etc. Ahora, esta parte espero que esté quedando claro lo que te estoy comentando acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, existen diferentes tipos de trastornos obsesivos compulsivos en los cuales los temas van a ser distintos y las compulsiones que las personas realizan también van a ser distintos. Eso es muy variado, no voy a explicarlos porque realmente son varios tipos de TOC y diferentes tipos de comprobaciones. Mi objetivo simplemente es mostrar cómo está estructurado el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, como te comentaba, es presencia de obsesiones, ¿sí?, que son pensamientos recurrentes no deseados que la persona no controla y que son intrusivos, y que cuando aparecen experimenta ansiedad o miedo o alguna otra emoción dependiendo de su condicionamiento. Y por otro lado están las compulsiones, los comportamientos que la persona va a realizar para que esa ansiedad disminuya, ¿sí?, para poder tener esa certeza o esa seguridad que eso que teme que va a suceder o que va a pasar no suceda. Inclusive aquí lo dice: el objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar, o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. Es un ejemplo nada más. Vamos a imaginar que yo tengo el pensamiento la obsesión, mejor dicho, que si yo no hago esto 5 veces, llevo 2, 3, 4, 5, algo malo le va a pasar a algún ser querido, o algo malo le va a pasar a mi casa, o algo malo me va a pasar a mí, ¿sí? Entonces, si yo no hago esto, es posible que algo malo le esté pasando a alguien que es importante para mí, o que mi casa se vaya a incendiar, por ejemplo. Entonces, si tú estás viendo este video y no te identificas con lo que te estoy diciendo, puede ser que digas, pues no tiene relación, o sea, que él haga esto o no lo haga, no se conecta con que su casa se incendie, ¿no? Y desde afuera es fácil verlo. Sin embargo, las personas que se encuentran en esta situación no es tan sencillo, no es tan simple, y para algunas de estas personas
el pensamiento es así y es tan real que tienen que hacerlo. Porque si yo creyera que mi casa se va a incendiar si no hago esto durante 5 ocasiones, seguramente lo haría. Porque yo no quiero que mi casa se incendie, no quiero que la gente que quiero esté mal. ¿Sí? Entonces lo haría. Entonces los rituales van orientados a dos cosas. Uno, a disminuir el nivel de ansiedad y por otro lado, a evitar o prevenir que una situación que es temida, que va a pasar si no lo hago, no pase. Y eso puede ser diferente, muy diferente. Puede haber muchos ejemplos acerca de lo que la persona está evitando. Y bueno, creo que eso es lo más básico que tendríamos que entender del TOC. Este es un trastorno realmente complejo. Hay mucha información acerca de él, pero en esencia así es como funciona. Y bueno, te explico un poco cómo es el tratamiento. En psicoterapia, lo que se está utilizando actualmente es la exposición con prevención de respuesta, terapia de aceptación y compromiso y estrategias de mindfulness. En lo personal yo utilizo mucho mindfulness. ¿En qué consiste la exposición con prevención de respuesta? Después de que la persona ha hecho la entrevista de una manera adecuada con el terapeuta, en esencia es que la persona se exponga. Exponerse significa que se aproxime, que esté cerca de algún objeto, alguna situación, alguna imagen, algún video, algún estímulo que haga que se dispare, por así decirlo, la obsesión, que aparezca la obsesión. Y una vez que aparezca la obsesión, lo que va a suceder es que aparece la obsesión y la ansiedad va a empezar a subir. ¿Ok? Entonces, cuando la persona hace la compulsión, cuando hace el ritual, lo que sucede es que la ansiedad disminuye de manera brusca y no le da tiempo a la persona de que la ansiedad baje de una manera adecuada. Entonces, la exposición con prevención de respuesta, para que quede claro, vamos a imaginar, ¿sí?, que este objeto genera en mí la obsesión, ¿sí?, de que se va a quemar mi casa, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo este objeto, inmediatamente aparece un pensamiento que me dice, una imagen, que se está quemando mi casa o que se va a quemar mi casa. Y cuando esto sucede, inmediatamente empiezo a experimentar ansiedad en mi cuerpo, o miedo. Entonces, ¿qué sucede? Tomo este objeto y hago esto. Y cuando yo realizo eso, mi ansiedad disminuye. Le marco a alguien que esté en mi casa y les pregunto cómo está la casa y me dicen que está bien. Entonces lo comprobé. Al hacer el ritual motor, mi ansiedad disminuyó y al mismo tiempo logré prevenir que mi casa se quemara, ¿sí? Entonces, como este comportamiento me sirve para escapar de la ansiedad y de esa situación temida, este comportamiento se refuerza de manera negativa. Estoy reforzando mi comportamiento de manera negativa y todo lo que se refuerza incrementa la probabilidad que lo vuelva a realizar. Entonces, la próxima vez que yo llegue a ver este objeto o algún similar y que llegue a tener la obsesión, pues lo que voy a hacer es esto. ¿Sí? Por supuesto, si yo ya sé que este objeto me genera esa ansiedad, lo que voy a hacer es no tener objetos de ese tipo. Pero en algún momento, en alguna situación de la vida social, voy a encontrarme este objeto y ahí va a aparecer la obsesión. Entonces, ¿en qué consistiría la exposición con prevención de respuesta? Si el terapeuta ya identificó que este objeto dispara una obsesión y al mismo tiempo la compulsión, pues perfecto, ya lo tengo. Entonces, después de un entrenamiento, claro, después de explicarle la lógica del tratamiento a la persona, en qué consiste, por qué funciona, cuál tiene el sentido de hacer esto, consistiría de manera, voy a simplificar esto, sería hacer que la persona observe este objeto
ahí está, lo estoy observando, que la persona pues va a tener la obsesión, y una vez que tenga la obsesión va a empezar a experimentar la ansiedad. Va a empezar a experimentar la ansiedad. Pero se trata de que la ansiedad suba, que llegue a su punto más alto y que de manera gradual y de manera lenta y sistemática la ansiedad vaya disminuyendo sin necesidad de hacer la compulsión, sin necesidad de que haga esto. Entonces, de eso se trata la exposición con prevención de respuesta. El terapeuta va a darse cuenta cuáles son los objetos, las situaciones, los estímulos, las personas, los lugares en los cuales aparecen las obsesiones y que la persona ha estado evitando, y de manera gradual y de manera sistemática la persona se va a exponer y no va a hacer el ritual. ¿Para qué? Para que permita que la ansiedad disminuya, suba y después disminuya de manera gradual y sistemática, y se repetiría este proceso con diferentes objetos o estímulos. Ahí se va a hacer una jerarquía de acuerdo a qué es lo más difícil para la persona, qué es lo que más tiempo le toma en las compulsiones, qué de lo que hace le genera más deterioro en su vida, y a partir de ahí ir haciendo una intervención, ¿no? Es la exposición con prevención de respuesta, el tratamiento número 1 a nivel mundial para el trastorno obsesivo compulsivo y el que mayor evidencia tiene. Por otro lado está la terapia de aceptación y compromiso, que es en primer lugar identificar cuáles son los valores de la persona, qué es lo que ama en su vida, qué es importante en su vida, por qué sería importante moverse hacia allá, y después darle diferentes estrategias y técnicas para que se pueda mover hacia allá, hacia eso que es importante en su vida, independientemente de la presencia de obsesiones o compulsiones. Desde la terapia de aceptación y compromiso, si la persona tiene obsesiones o compulsiones, como tal no es el problema es todas las cosas que la persona está perdiendo en su vida por todo lo que la persona hace para evitar esas compulsiones, para evitar esa ansiedad, y cómo eso va a generar deterioro en su vida. Desde la terapia de aceptación y compromiso, lo más importante es que la persona esté en contacto con una vida plena, valiosa, significativa, importante, en base a sus valores, hacia lo que es importante, independientemente si hay o no obsesiones o compulsiones, de tal manera que la persona pueda moverse hacia lo que es importante en su vida, independientemente de su sintomatología. Y por último, el mindfulness también se está utilizando. Le permite a la persona tener la perspectiva del observador, aprender a observar sus obsesiones, que aprenda, que se dé cuenta, que sea consciente que no es sus pensamientos a nivel experiencial, aprender a observar sus emociones, aprender a observar su ansiedad, aprender a observar sus obsesiones, para que no tenga que realizar el ritual, la compulsión, y de esa manera sea más fácil para la persona relacionarse con. A mí me ha tocado ver en muchas ocasiones, cuando utilizo mindfulness para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, cuando las personas aprenden a cambiar la relación que establecen con sus obsesiones, cuando se dan cuenta que no son sus obsesiones, que no son sus pensamientos, y cuando estas obsesiones pierden esa fuerza que tienen, las mejoras han sido sumamente importantes y significativas. Así que bueno, esto es un poquito de lo que es el tratamiento acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Realmente es muy amplio, lo estoy simplificando demasiado, pero creo que como video de introducción está bien. Creo que es un buen video para empezar a conocer más acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Espero que esta información te sirva. Si estás viendo este video y te sientes identificado por lo que leí, pues bueno, sería sumamente importante que inicies tu tratamiento, y bueno, me encantaría ser tu terapeuta, ¿no? Para poder ayudarte a lograr tus objetivos vitales, para que construyas esa vida que deseas, para que te muevas a lo que es importante y para que aprendas a cambiar tu relación con tus obsesiones, con tus compulsiones, de tal manera que te lleve al tipo de vida que deseas, que estés en contacto con lo que amas. Si es posible, es posible cambiar tu vida, es posible lograr lo que tú quieras lograr, siempre y cuando tengas el entrenamiento adecuado para hacerlo y la disposición para hacerlo. Entonces, bueno,
De mi parte sería todo. Te doy mi sitio web www.psicoterapiaybienestar.org. Y bueno, cualquier duda que tengas, por favor comenta abajo. Si conoces a alguien que se pueda beneficiar con esta información, ayúdame a compartir. De mi parte sería todo. Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.